Bendiciones con todos. Tema 143, las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús se les aparece a los discípulos y utilizamos San Juan capítulo 20, versículo del 19 al 23, que dice lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Qué maravillosa palabra, qué encuentro. Después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena y a otras mujeres. Estas tuvieron la oportunidad de ser las primeras personas en ver a Jesús resucitado, especialmente María Magdalena, la cual corrió a los discípulos a contarles todo lo que había visto. Pero estos lamentablemente no creyeron, como ya vimos antes en Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 11. Ahora Jesús se les presentará a sus discípulos, a 10 de ellos, ya que Tomás en ese momento no se encontraba, y allí confirmaría las palabras que ya anteriormente les había anunciado, y cuando les dijo que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de pecadores, pero al tercer día resucitaría. Jesús se les aparece a sus discípulos. En el día en el que el Señor se le apareció a los discípulos, fue el mismo primer día de la semana, es decir, el domingo. Ya en la mañana se les había aparecido a las mujeres, y ahora que el día terminaba se le apareció a los discípulos. Volvemos a leer el texto. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Podemos ver cómo los discípulos estaban aún temerosos de lo que las autoridades judías les pudiesen hacer, ya que estaban con las puertas cerradas, y es curioso considerar el hecho de que Jesús se les apareció repentinamente. O sea, no se nos dice que tocó la puerta, sino que simplemente y sencillamente se les apareció diciéndole: paz a vosotros. Esto con el fin de tranquilizarlos. Lucas nos narra este suceso agregando otros elementos importantes. Escuche lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, ya que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él los tomó y comió delante de ellos. ¡Qué maravilloso! ¡Maravilloso! Por los relatos de Juan y Lucas podemos inferir algunas cosas. La primera es que ellos no habían creído en el anuncio de la resurrección de Cristo que las mujeres le habían testificado en la mañana. Además, no esperaban que Jesús se les iba a aparecer, y por el temor que sentían hacia las autoridades judías, habían decidido refugiarse en una casa con las puertas cerradas.
Por Lucas entendemos que cuando Jesús se les apareció, se espantaron y atemorizaron, lo cual nos enseña que aún así les costó asimilar el hecho de la resurrección, ya que pensaban que se trataba de un espíritu. Si su actitud fue de temor, ahora podemos entender por qué el Señor les dijo paz a vosotros. Pero imaginemos el impacto emocional de los discípulos, ya que no entendían muy bien lo que estaba pasando. Pero Jesús les dice por qué sus corazones se turbaban y venían a ellos toda clase de pensamientos. Para que mostrarles que era cuerpo y no solo espíritu, Jesús les invita a que vean sus heridas. En Juan vemos que les muestra sus heridas con el fin de que entiendan que realmente Él es. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, dice. En Lucas vemos que los invita a tocar sus heridas. Dice el texto, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Al ver esto, los discípulos se regocijaron de gozo al volver a ver a su maestro. Pero Lucas dice que aún así estaban con cierta incredulidad al considerar todo aquello que estaba pasando. Por ello, Lucas dice que para demostrarles una vez más que era un cuerpo de carne y hueso, les pidió algo de comer. ¿Sí? Increíble, ¿no es cierto? El Señor no deja cabos sueltos. Con esto, los evangelios mostraban la resurrección de carne y hueso de nuestro Señor Jesucristo, contradiciendo aquellas doctrinas que niegan su resurrección corporal. Para que usted lo sepa. La versión de Juan de la Gran Comisión. Una vez más Jesús les declara paz. Esto con el fin de confirmar sus corazones en fe y esperanza. Les comisiona para ir a hacer la obra para la cual los había preparado. ¿Cuál es? Como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes. ¿Sí? De alguna manera, cada uno de los evangelios presenta de una forma la misión de Jesús a sus discípulos, que es predicar la palabra. De acuerdo a Mateo, Jesús les da la gran comisión a sus discípulos en un monte. Miren lo que dice Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego a Marcos se nos presenta esta misma gran comisión con otras palabras. Miren lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y Lucas, al igual que Juan, presenta una versión parecida a la Gran Comisión en el momento que Jesús se les apareció por primera vez a los discípulos, donde les convide a ser testigos de las cosas que han presenciado. Miren lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 46 al 48. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, le dijo. En Juan les dice que, así como el Padre lo había enviado a él, ahora él les estaba enviando. Y esta palabra enviar es apostelo, de donde proviene el término apóstol, la cual no es más que una persona que ha sido enviada por Cristo para dar testimonio del Evangelio de Dios. De esta forma, Jesús continuará su ministerio a través de estos hombres y de su iglesia. Ahora, recibir el Espíritu Santo. Ahora bien, esta ocasión que les da a sus discípulos a dar testimonio de la resurrección
no le harían en sus propias fuerzas, ya que de lo contrario esto no perseveraría, sino que sería en el poder del Espíritu Santo. Y aquí el Señor sopla en ellos el Espíritu Santo. Escucha el texto. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Maravilloso. Ahora bien, ¿significa esto que hasta este momento el Espíritu Santo no moraba en sus corazones? Al parecer sí. El Espíritu Santo, según vemos en el Antiguo Testamento, solo venía a ciertos hombres y mujeres como una investidura de poder sobre sus ungidos, pero no vemos evidencia de que había en sus corazones. Pero ahora era diferente. El Espíritu Santo venía a sus corazones para dar testimonio del poder de Cristo, y por ello Jesús sopló para que estos lo recibiesen. Es curioso ver en el principio Dios sopló aliento de vida en el cuerpo del hombre al momento de crearlo. Recordemos Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Para que aquel cuerpo hecho de polvo en la tierra fuera un ser viviente, el Señor tuvo que soplar en él aliento de vida. Y ahora, para que el ser humano, muerto en sus delitos y pecados, pudiese pasar a vida, Jesús sopla para que reciban el Espíritu Santo. No cabe duda de que el respaldo del Espíritu Santo sería indispensable para traer éxito en la tarea que les esperaba. Miren lo que dice Zacarías capítulo 4 versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En cuanto a este versículo hay una pequeña controversia respecto a los que algunos llaman la morada del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Para algunos es en Juan 20:22 donde los discípulos reciben la morada del Espíritu Santo, pero no el bautismo del Espíritu Santo, que es una unción o la investidura del Espíritu Santo que da una capacitación sobrenatural para ser mejores testigos de su gracia. Si revisamos Lucas, vemos que esta investidura de poder se les daría posteriormente. Miren lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 45 al 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Esta misma referencia a la investidura del poder aparece en Hechos 1:8, mire lo que dice. Pero recibiréis poderes cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta promesa se cumple hasta el día de Pentecostés. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, lo siguiente, escuche. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Qué maravilloso! Si esto es así y le damos una secuencia a los acontecimientos basados en Juan y Lucas, primero Jesús sopló la morada del Espíritu Santo y luego recibieron investidura de poder del Espíritu Santo, la cual algunos llaman el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, algunos no hacen diferencia entre ambas cosas y piensan que la morada y el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo. Como sea, lo importante es resaltar aquí es que el creyente necesita el respaldo y la autoridad que solo el Espíritu Santo puede darle para vencer las pruebas y las tentaciones, para testificar su evangelio y obtener
victoria en todo. Eso es lo importante. Remitir y retener sus pecados. En este versículo del Evangelio según San Juan es algo controversial en cuanto a su interpretación. ¿Qué dice? A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué significa que le remitiremos sus pecados? ¿Qué significa que le retendremos sus pecados? ¿Será acaso que el ministro puede perdonar pecados? La palabra griega donde se traduce remitir es apheimi, y esta palabra puede traducirse como perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, entregar, remitir. La palabra retener se traduce de la palabra griega krateo y se puede traducir como echar mano, guardar, abrazar, aferrar, asir, detener, reprender, retener, tener, tomar. Ahora consideremos cómo otras versiones lo traducen este versículo. Mire, la Biblia al día lo traduce de la siguiente manera: a quienes perdonéis sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdones no se los perdonarán. La Nueva Versión Internacional la traduce así: a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Como cristiano y de acuerdo a las Escrituras podemos estar de acuerdo que solo Dios puede perdonar pecados. Los judíos entendían esto perfectamente. Miren lo que dice Mateo 2:7. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y la iglesia primitiva entendió muy bien que ningún hombre podía perdonar pecados, solo Jesús. Miren lo que dice Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por tanto, el pasaje no puede referirse a que Jesús les estaba dando la autoridad a sus apóstoles de perdonar pecados, ya que solamente Él puede hacerlo. Miren lo que dice San Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo deberíamos interpretar este pasaje? Bueno, algunos comentaristas enseñan que la interpretación más razonable es aquella que afirma que mediante la acción de predicar el mensaje del Evangelio, la iglesia podría remitir o retener sus pecados. Si lo vemos así, entonces, si la iglesia predica el mensaje de salvación a través de la fe en Cristo y las personas creen, los pecados de estos pueden ser remitidos sustituidos al Cordero que murió por nuestras maldades, que es Jesús. Pero si la iglesia se niega a realizar esta función, estaría remitiéndolos sus pecados, ya que no tendrían la oportunidad de conocer el camino de salvación. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Hay que predicar la palabra de Dios porque esa palabra haga conciencia en los corazones de las personas, traiga arrepentimiento con la ayuda del Espíritu Santo, y Cristo con su sangre lave los pecados. Considerando que el método de salvación que Dios utiliza es la predicación de su palabra para que a través de esta las personas escuchen y crean, entonces la iglesia juega un papel muy importante, ya que si no hay predicadores, el evangelio no se escucharía. Por ello el Señor llama a sus siervos para esta noble labor. Qué maravillosa estas verdades del Señor, ¿no es cierto? Hay que predicar la palabra de Dios. Y esa palabra es la que va a convertir el alma. Esa palabra es que va a hacer el corazón de carne que se convierta en un corazón de piedra. Y el Espíritu Santo trabajando para que esa palabra sea puesta en práctica y hay una cosecha maravillosa. Si todavía no has aceptado a Cristo, hoy es el día. Aquí le presentamos la oración para que lo haga, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna.
Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Ahora lea la palabra, estúdiela, póngala en práctica, ore, cante alabanzas y venga a la iglesia para seguir aprendiendo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Cada día aprendemos, cada día ella nos enseña la realidad del reino, lo que Jesucristo hizo por nosotros y tantas cosas maravillosas, Señor. Bendice esta palabra, Señor, y por ella te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones que son abundantes cada día, Señor. Te damos gracias por la iglesia y la familia, como ya vimos, necesitan la unción de tu Espíritu Santo. Necesitan el soplo suyo, Señor Jesucristo, para que la iglesia reciba desde el más pequeño al más grande tu Espíritu Santo para predicar con poder la palabra. Al mismo tiempo te damos gracias por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo, que tiene el poder, haga que haya una cosecha enorme, abundante, Señor, ¿sí? Para gloria y honra de tu nombre. Por eso oramos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.